Bueno, hay algo en la Escritura que Dios lo repite en varias partes. Porque no se trata de conocer todos los versículos que están en la Biblia y volvernos unos expertos en conocer todo lo que está escrito aquí. Porque yo me he encontrado con muchas personas que tienen un conocimiento muchísimo de los versículos. Y no se trata de tener un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. De eso no se trata. Y Jesucristo nuestro Señor precisamente habló sobre eso. ¿Ya? Y yo quisiera que la palabra de Dios precisamente nos hablara esta tarde. Amén. Sobre qué quiere Dios. Que si nos ha dejado su palabra de Dios, ¿cuál es el propósito de que nos haya transmitido la palabra que está escrita aquí en este libro? Pero lo que quiere el Señor es que esta palabra esté escrita en nuestro corazón. Amén. Y que la pongamos por obra. Amén. Porque así no sería un libro como cualquier libro. El propósito de este libro, de la palabra de Dios, es que nuestra vida sea transformada y podamos vivir esa vida como Jesucristo nuestro Señor la prometió, que íbamos a tener una vida en abundancia Amén. y que correrían ríos dentro de nosotros. Y cuando habla de ríos es algo especial en nosotros, algo de Dios en nosotros. Son ríos, pero ríos que santifican, ríos que limpian, ríos que transforman. Una fuente de vida para otros también. Que seamos luz y sal en este mundo. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Amén. Amén. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, donde palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Donde el pueblo judío había escuchado al Señor Jesús y habían reconocido que Él era ese Mesías. Juan 8. Y lo más importante de este pasaje de la Biblia no es solamente, nos quiere transmitir que no solamente es creer en el Señor Jesucristo, que lógicamente es lo más importante, creer en el Señor Jesucristo y será salvo, pero también Él habla de que hay algo que debemos hacer. Primero, reconocer que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Amén. Pero Jesús habla de algo muy importante aquí. En Juan 8, verso 31. Dice lo siguiente en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 31, lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Dios habló a los judíos, ¿correcto? Y ellos creyeron en Él, como nosotros creemos en Él. Pero mira lo que les dice.
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, cuando habla de permanecer en la palabra es que los principios de Dios, que es su palabra, cumplamos esos principios. Hagamos lo que Jesús nuestro Señor dijo que deberíamos hacer. Permanecer en la palabra es hacer que la palabra haga vida en nosotros y que esa palabra sea testimonio. ¿Está claro? Amén. Él está diciendo que serían sus discípulos. Hoy en día hay discípulos. Hace muchos años, no sé si ahora se ve, hace muchos años el maestro, el que era pintor, tenía un discípulo. Y ese discípulo, lógicamente, tenía un talento, un don para ser pintor. Y ese maestro le enseñaba a su discípulo todo lo que eran las combinaciones de la pintura. Y le enseñaba la técnica. Y él iba a heredar eso de su maestro. O sea que iba a ser lo mismo que su maestro. Y por consiguiente iba a ser un excelente pintor. Ese sería un ejemplo de tantos. Amén. Hoy en día sería en medicina esos chicos que van a ser prácticos y están allí con un médico y les está enseñando a sus discípulos cómo deben hacer las cosas. Si quieren una especialidad, van donde un especialista, un neurólogo, una persona de mucha sabiduría. Entonces el discípulo imita a su maestro. Hace lo que dice el maestro que tiene que hacer. Entonces Dios está diciendo claramente allí, ¿correcto?, de que no solamente es creer en el maestro, sino hacer. No solamente es reconocer a su maestro, sino hacer lo que diga el maestro para que las cosas salgan bien. ¿Está claro? Amén. Si quieres ser un buen médico, tienes que hacer lo que te dice tu maestro en medicina, en la especialidad que sea. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, en lo que les he dicho, seréis verdaderamente mis discípulos. Y mira lo que dice el 32, que es muy importante. Y conoceréis la verdad. O sea que la palabra de Dios es la verdad. Amén. Y seremos libres en el momento que nosotros cumplamos los principios de esa verdad que es la palabra de Dios. Amén. En el 36 dice lo siguiente, para resumir. Así que, del mismo capítulo 8, así que si el Hijo os libertare, dice la palabra de Dios, seréis verdaderamente libres. Pero para ser libres necesitamos, primero que todo, creer en Jesucristo nuestro Señor, el Maestro. Y que nosotros tenemos que hacer lo que el Maestro nos ha dicho a nosotros que debemos hacer. Seríamos sus discípulos, porque el discípulo hace lo que el Maestro hace. Y desde el momento que nosotros hagamos lo que Jesucristo nuestro Señor nos ha dicho que hagamos, vamos a ser libres. ¿Libres de qué? Del pecado, Del pecado y la maldad. de la maldad. Libre de ataduras, libre de todo. O sea que todo radica en la obediencia, en cumplir los principios bíblicos.
Hoy veo muchas personas que llevan 50 años yendo a la iglesia y no han cambiado. ¿Por qué? Porque no han obedecido. Siguen diciendo con su boca cosas que no deben decir. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Un ejemplo. Todo lo que dijeres con tu boca creyendo será como se dice. O sea que de esta boca sale bendición para tu vida o maldición para tu vida. Así de sencillo. Hay poder en la palabra de Dios. O sea que nosotros tenemos que pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Si quieres tener una vida libre. Una vida en victoria. Amén. 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 Pero, ¿qué pasa con aquel que conoce la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo, pero resulta que no obedece? Vamos a retroceder en el tiempo y vamos a hablar de los fariseos. Los fariseos conocían la palabra de Dios. Eran expertos en la palabra de Dios. Cumplían una serie de requisitos que estaban en la ley. Un ejemplo, diezmaban hasta la menta, el granito, todo meticuloso, de una cosa tremenda. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? Hipócritas. Aparentan, pero son hipócritas. ¿Qué les dijo? Sepulcros blanqueados. Por fuera parecen